Hay una máxima en la ciencia política que yo comparto plenamente, que es la economía sigue a la política, no al revés. ¿Mm? Nunca. No hay un problema económico grave que no derive o tenga que ver con un problema político anterior. Entonces yo creo que el principal problema que tiene hoy Argentina es político, de definición política. Porque si vos tenés un gobierno políticamente fuerte, capaz de tomar decisiones, sobre todo duras, y ejecutarlas y transformar una realidad, el problema económico se encapsula y se reduce. Al revés, cuando vos tenés un problema político grave, importante, el problema económico puede no ser tan grave, importante, trascendente, pero tiene unas dimensiones que en momentos normales no tendría. Y creo que esto último es lo que está pasando en la Argentina. Tenemos un problema político importante que radica, también vuelvo a la ciencia política, en la toma de decisiones. Es decir, bueno, ¿quién está tomando decisiones hoy en la Argentina? Y las decisiones que puede tomar el gobierno, la coalición, pongámosle el nombre que quieran a Alberto Fernández y la coalición que nos gobierna, quién, cómo y con qué alcance puede tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un tema como el del Fondo Monetario Internacional, que podría haberse solucionado en febrero de este año y ya estar hablando de otra cosa, ya estar hablando de inversiones, de otro tipo de relación con los mercados financieros internacionales, tiene una trascendencia enorme que no debería tener, porque por la crisis de la coalición gobernante, sobre todo porque una parte muy importante de la coalición no le gusta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y te diría que vamos a firmar un acuerdo, supongo yo que lo vamos a firmar, lo firmaremos, suponete, enero, febrero, no creo que antes del año que viene, pero vamos a firmar lo mismo en casi los mismos términos que lo que hubiera firmado Argentina en febrero o marzo de este año y que había negociado Guzmán. Esto se agrava, obviamente, después del resultado de las PASO, de las elecciones PASO, de la carta, de esa primer semana horrible que tuvo el gobierno nacional. Entonces ya a partir de ella no es solamente el Fondo Monetario que no puede cerrar el acuerdo con la Argentina, sino también los grandes empresarios diciendo, bueno, a ver, ¿quién manda? ¿Quién toma las decisiones? Porque yo estoy hablando acá con Paula Español y resulta que la cambiaron por Feletti. Y Feletti ahora viene con independientemente que esté bien o mal lo que Sí, sí, está sí. una política u otra. Es decir, bueno, pero lo fundamental en la política, en la conducción de una política económica o una política sanitaria o una política de seguridad, es tener un gobierno que mande con poder y que lo que decide se ejecute. Eso está en crisis hoy en la Argentina. El otro día escuchaba una entrevista muy interesante a Héctor Torres, que es el embajador, el representante que tenía en la Argentina ante el fondo en el gobierno de Eduardo Duhalde y al principio del gobierno de Néstor Kirchner. O sea, con Roberto Labaña, ministro de Economía, y Alfonso Pratgay, presidente del Banco Central. Y que, si recordamos, negociaron uno de los acuerdos más duros o más difíciles de negociar. Y Torres decía lo siguiente, y es importante lo que menciona, es que, a ver, lo peor que te puede pasar cuando negocias es pensar que el que está del otro lado no tiene la capacidad de ejecutar lo que está negociando con vos. O sea, que vos tenés a alguien adelante, que hay dos partes negociando, y que lo que vos estés acordando en una mesa de negociaciones quizá no sea aceptado en el acuerdo final porque hay una parte más poderosa que el negociador, ¿no? Y esto es un poco el clima que se está viviendo. Yo te menciono el tema del Fondo Monetario Internacional, pero también te puedo decir el acuerdo de precios, te puedo decir algo muy importante de lo que no se está hablando ahora, pero
A ver, ¿cómo va a invertir, por ejemplo, Argentina en 5G? Se supone que después del 14 de noviembre todo esto debería acomodarse, por lo menos acomodarse las relaciones de poder en la Argentina, ¿no? Con el resultado de las elecciones ya sobre la mesa y con una nueva Cámara de Diputados y una nueva Cámara de Senadores, se supone con nuevas relaciones de minorías. Pero vos como politólogo, ¿no será Bueno, mucho más gracias. difícil, Bueno, perdón que te lo invierta, pero no será más difícil después del 10 de diciembre de 2021 si la elección termina como se está proyectando hoy, con una oposición que no puede quedar a la merced de una discusión interna del Frente de Todos y además hipotecando su propia posibilidad futura si acuerda con Cristina Fernández de Kirchner? ¿No crees que es mucho más difícil el acuerdo político futuro que el que podría haber hecho y que consiguió el propio Guzmán en el 2020? a ver, todo lo que podría haber pasado antes No y no pasó. pasó, seguramente hubiera sido mejor, más positivo que todo lo que va a venir para adelante, sobre todo para el gobierno. Pero eso es una realidad, eso no lo podés cambiar, ¿no? Eh, Obviamente tenemos el deber, el derecho periodístico de mencionar todo esto, ¿no? De mencionar las cosas que no pasaron y que deberían haber pasado. Por ejemplo, un acuerdo político. Yo no pido Moncloa ni nada por el estilo, porque ya a esta altura es una utopía para la La Argentina. foto Pero sí, previa al anuncio del traspaso de la coparticipación, que se hubiera exactamente. mantenido. Exactamente, entre paréntesis, hoy a la distancia ratificamos lo que dijimos en ese momento. Qué gran error, ¿eh? Qué gran error de Cristina, ¿eh? De Cristina Fernández de Kirchner, el haber roto esa alianza política con el tema de la coparticipación de la capital federal, algo que se podría haber tratado de una manera mucho más seria eh, y qué sé yo, supongo yo más productiva, pero eso rompió un equilibrio político en un mal momento, que era en medio de la cuarentena, ¿no? Pero bueno, viniendo acá, obviamente todas estas cuestiones que va a tener que tratar si el gobierno lo va a tener que hacer en una situación de debilidad externa e interna. Porque, a ver, ¿cómo queda la coalición? Todavía no tenemos los resultados de las legislativas. Yo sería prudente con el resultado final. Todos creemos que es muy difícil remontar las PASO. La pregunta es qué tanto se va a poder remontar, qué tanto no, cómo van a quedar el equilibrio de fuerzas, si va a poder o no recuperar algunas provincias el oficialismo o si todo ya está cantado, ¿no? Pero la estructura del gobierno va a tener que rearmarse con un nuevo equilibrio de fuerzas interno y ese nuevo equilibrio de fuerzas interno va a tener que salir a buscar acuerdos políticos sí o sí, porque si no este país es ingobernable y quedan 2 años de gestión. 2 años es mucho tiempo. A ver, Eh, estamos debatiendo cómo negociamos con el Fondo Monetario, pero el debate que se va a venir inmediatamente es qué hacemos con la bomba de la LELIX que no se cerraron, que no se terminaron para pagarle a los jubilados, como anunció Alberto Fernández, sino que se incrementaron, es decir, esa deuda interna que generó el gobierno para ir generando la situación que generó, en algún momento se tiene que cortar. ¿Cómo se corta? ¿Qué se hace? Che, bueno, ¿es un acuerdo entre los bancos y el gobierno o también nos va a incluir a nosotros los ciudadanos de a pie? a ver, yo te puedo nombrar 3, 4 soluciones, 3, 4 salidas eh, más o menos técnicas, más o menos aplicables, pero todas dependen de un acuerdo político. Porque si el banco, supongamos la solución de la que se está hablando, que sean los bancos los que tomen esa deuda a través de un bono a mediano o largo plazo, en pesos a una tasa de interés razonable atada a la inflación. Es una de las soluciones.
La otra es un plan Bono, es el total para mencionar, ¿no? Para hablar. Sí, sí, sí. Ahora, suponete la primera, que los bancos, fondos de inversión, los money markets, los nuevos actores, tomen ese bono. ¿Por qué lo harían? Porque confían en que lo que viene va a ser mejor que lo que hay hoy. Bueno, eso es lo que hoy el gobierno no puede garantizar. Entonces, antes de la solución al LELIC, viene un plan económico. Un plan económico. Y el plan económico, si vos me preguntás por dónde tiene que pasar por la cuestión del déficit fiscal, por la cuestión de fortalecer el superávit comercial, la política de reservas del Banco Central, la política monetaria, o sea, el régimen de emisión monetaria que tiene el gobierno en mente para contrarrestar un déficit fiscal que va a continuar por unos años más. La política inflacionaria, obviamente, y fundamentalmente, ¿qué programa, qué plan puede ser consensuado, insisto, dentro del gobierno, en la coalición gobernante, y que sea realista, y que sea muy realista? Eso es lo que falta. A ver, supongamos que de este lado tenés un banquero. Entonces, volveme a decir, si no explota todo. Claro, a ver, me tomás estos bonos, te lo voy a dar a 20 años, te voy a hacer una quita del 45% y vos me lo tenés que tomar, si no, explota todo. Bueno, explota todo, es una alternativa. Y me quedo así. ¿No? A ver, ¿por qué? ¿Viste algún banquero argentino haciendo eso? Sí. De hecho, me consta que se lo han dicho. A ver, no porque sean malos. No, es apasionante, perdóname, pero... ¿Qué dice el banquero? A ver, el banquero tampoco es una persona gris en un edificio mega en la City porteña, sí. Viendo a ver cómo nos puede cagar a todos, perdón que diga una mala palabra. ¿No? El banquero, ¿qué tiene atrás? Clientes, ahorristas, su plata, la plata de sus clientes. ¿Con qué cara después te dice a Cancelare, que todos sabemos que Cancelare es una persona de fortuna, que en el Banco Burgueño tiene 5 millones de pesos, te llamo, después de esta charla supuesta, y digo, che, Cancelare, ¿te acuerdas que vos tenías 5 millones de pesos? Bueno, hablé con el gobierno, ahora tenés 2.700.000. ¿Vos qué haces conmigo? O conmigo, digamos. Agarrás los 2.700.000, te los llevas. Digo, vos no comprás ningún bono con mi plata. Dame los 2.700.000, voy a pagar el dólar lo que valga y me las tomo. ¿No? Entonces, no explotará acá, explotará por acá. Puede pasar, puede ocurrir que haya instinto de supervivencia, y comprensión que en serio en 2 años puede volar todo por el aire. Entonces, bueno, a ver, hagamos las cosas un poco más serias, tengamos en cuenta un plan económico. Mira lo que te digo, no estoy hablando de un plan económico ortodoxo, estoy hablando de un plan económico en términos del ministro de Economía Guzmán, sustentable, y a partir de ahí empecemos a trabajar. También podría pasar, ¿por qué no? Vos sabés que hay 3 accionistas en la coalición gobernante. Que haya otro tipo de transversalidad. Si hay una negativa muy grande de uno de los accionistas del gobierno en no aceptar un plan sustentable. Bueno, también, desde tu punto de vista politólogo, ¿no crees que la salida a este conflicto interno que tiene no viene más por el lado de la practicidad peronista antes que la ideología del instituto?
Vos ahí mencionaste el instituto. La información que tengo que en el instituto hay mucho debate. No, Sí, sí, y además debate cruzado, porque un día Máximo coincide con la madre, al otro día no, coinciden y van coincidiendo o no coincidiendo inclusive ahí adentro. A ver, yo no demonizo al kirchnerismo tampoco. Ya que hablábamos de banqueros, un banquero una vez me dijo, el kirchnerismo y lo que el kirchnerismo representa es un 35-40% de los votos. Podrá ser más, podrá ser menos, depende de las circunstancias históricas. Y hay que acostumbrarse a trabajar en un país donde esa fuerza histórica, esa fuerza política existe y va a existir. Y pensar en una eliminación del kirchnerismo, políticamente hablando, es una utopía también. Entonces, y además, conozco algunos integrantes del kirchnerismo, conozco bastante y sé cómo piensan. O por ahí no del Patria, pero sí cercanos al kirchnerismo. Y yo te puedo asegurar que podés construir. Hay gente con la que podés construir. Por ejemplo, hay gente con la que podés pensar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y una política fiscal y una política monetaria. Como también te digo, hay gente que cree que estamos a 15 días de la Revolución Cubana. Y ahí no hay nada para hablar, que hay una épica acá no sé si escuchaste, con todo el respeto que le tengo al término, pero hay una idea de que la economía popular es la que nos va a sacar adelante. Bueno. Las cooperativas. Bueno, a ver, con todo el respeto a las cooperativas, a la gente de la economía popular, que es una alternativa y es absolutamente legítimo y con casos exitosos, en inversión, los que nos van a sacar adelante son los que inviertan $1.000 millones.